Hola, el 28 de marzo del año 1999, el ingeniero Raúl Cubas Grau renunciaba al cargo de la presidencia de la República del Paraguay. Un acontecimiento pocas veces visto en la historia de la humanidad y un acontecimiento ocurrido por primera vez dentro de la historiografía paraguaya. Esto se daba dentro del contexto del popularmente conocido Marzo Paraguayo, un acontecimiento histórico, fatídico, que dejaría a un vicepresidente de la República asesinado, a una sociedad civil que se manifestaría sin importar los colores políticos, a 8 personas jóvenes como víctimas fatales, a cientos y cientos de personas heridas y finalmente con una inestabilidad política extremadamente alta. Todo esto debido a las decisiones políticas que han tomado las personas que en ese entonces ostentaban el poder de turno. Pero de todas las personas que tuvieron un protagonismo esencial, principal en este acontecimiento fatídico, creo que particularmente que el principal responsable, o al menos el más visible de todo esto, fue Lino César Oviedo, más conocido como Lino O. Vayamos a los acontecimientos previos. En el año 1992, dentro del Partido Colorado, empezarían unas internas para la candidatura a la presidencia de la República para el periodo 93-98. Los contrincantes eran la dupla encabezada por el ingeniero Juan Carlos Wasmosy contra la dupla encabezada por el abogado Luis María Argaña. Ya en el día de las elecciones internas, las urnas empezarían a dar los primeros resultados preliminares, dando como ganador al abogado Luis María Argaña. Sin embargo, Lino César Oviedo intervendría, suspendería el conteo, el escrutinio, secuestraría las urnas y modificaría los resultados a favor de Juan Carlos Wasmosy, quien finalmente ganaría las internas coloradas y posteriormente volvería a ganar las internas generales, convirtiéndose de esta manera en el primer presidente civil de la era democrática del Paraguay. El escandaloso robo de las elecciones internas coloradas posteriormente sería confirmada por el mismo Calega Laverna años después en una entrevista llevada a cabo por el periodista Santiago González en la programación AAM. Lo cierto es que 3 días después de haber asumido el cargo de la presidencia de la República, Wasmosy nombraría al general Lino César Oviedo como comandante del ejército, convirtiéndose este paulatinamente en el poder detrás del poder. Pero esta relación entre Wasmosy y Oviedo empezaría a tener sus primeras crispaciones durante los primeros años del periodo presidencial, hasta que en el año 1996 Oviedo se acuartelaría y amenazaría con realizar un golpe de estado si es que Wasmosy no renunciaba al cargo de la presidencia de la República. Sin embargo, Oviedo no contaría con la reacción de la ciudadanía, de la sociedad civil, que saldría a manifestarse y a prestar su apoyo al presidente de turno y a la vez solicitar cárcel para Oviedo. Pero finalmente Wasmosy solamente se animaría a pasarlo a retiro. Pasaría el tiempo y llegarían de vuelta unas nuevas elecciones para la presidencia de la República del Paraguay por el periodo 98-2003. Esta vuelta los contrincantes serían la dupla encabezada por Oviedo Raúl Cubas contra Argaña Nicanor Duarte Frutos, del cual saldrían ganadores los primeros, representando en unas nuevas elecciones generales al Partido Colorado. Sin embargo, ya en la campaña electoral para las elecciones generales, aparecería Wasmosy, quien haría lo que hace 2 años atrás no se animó a hacer. Procesaría a Lino César Oviedo por el intento golpista del 96, en el que finalmente un tribunal militar lo condenaría a 10 años de cárcel. Una sentencia que sería incluso confirmada por la máxima instancia de la justicia, es decir, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, al estar inhabilitado el principal candidato para la presidencia de la República en representación del Partido Colorado, o sea, Lino César Oviedo, su segundo, es decir, Raúl Cubas Grau, asumiría esa responsabilidad, esa candidatura, y sería secundado por su principal adversario en las elecciones partidarias pasadas, o sea, Luis María Argaña. Y de esta forma el Partido Colorado conformaría su chapa presidencial y finalmente ganaría esas elecciones por el cual se mantendría en el poder. Ya en plena campaña para esas elecciones generales, esta chapa presidencial adoptaría el eslogan de "Tu voto vale doble". Votá por Cubas para que Oviedo salga en libertad. Lo cierto es que al ganar las elecciones generales y asumir el cargo de presidente de la República, 3 días después Raúl Cubas, a través de un decreto presidencial, ordenaría la libertad de Lino César Oviedo, contraviniendo toda esa estructura política, social y judicial que vino construyéndose
y que se encuentra plasmada en la Constitución Nacional del año 1992 y que actualmente sigue vigente. Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia se pronunciaría en contra de este decreto presidencial, pronunciando su inconstitucionalidad. Sin embargo, Oviedo, así como Raúl Cubas, harían caso omiso a este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, conformarían un nuevo tribunal militar para volver a juzgar a Lino César Oviedo por los hechos ya juzgados. Y uno de los miembros del tribunal militar sería el mismísimo presidente de la República, Raúl Cubas Grau. Por supuesto, este nuevo tribunal militar absolvería de toda culpa y de toda pena a Lino César Oviedo, y ante esta nueva resolución judicial militar, la Corte Suprema de Justicia se volvería a pronunciar manifestando su inconstitucionalidad o proclamando la inconstitucionalidad de esta nueva resolución, manteniéndose en la condena de 10 años de privación de libertad que se le había otorgado al principio. Ante esta violación de la Constitución Nacional, de las leyes y de otras normativas de tinte político y social, se hablaría de un juicio político en contra de Raúl Cubas, que luego se acrecentaría con el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, cuyos responsables materiales serían condenados posteriormente a penas carcelarias. Pero la responsabilidad moral le fue endilgada a Lino César Oviedo y a otros líderes del oviedismo. 2 horas después del asesinato de Argaña, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, afín al oviedismo y abriendo el paraguas, convocaría a unas elecciones generales para el cargo de la vicepresidencia de la República. Un acontecimiento importantísimo para nuestra sociedad que desnuda en su plenitud máxima el manejo omnímodo del poder político, de los partidos políticos, especialmente del partido político que sigue en el poder hace más de 70 años. Lastimosamente es un acontecimiento cuyo trasfondo se conoce muy poco y que, a la luz de la verdad, debería de conocerse más para tratar de aprender, aunque sea un poquito, de nuestros errores. Chao, chao.